Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, maestra Indira Vizcaíno. En forma breve, como ustedes ya saben, en cuestión de salud se ha iniciado el plan para fortalecer el sistema de salud pública del país. En la primera imagen vemos que el propósito es que en 2024 los hospitales de salud, si me pasan, sí, gracias. Los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS Bienestar, operados y administrados por una institución de mayor estabilidad y fortaleza, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la siguiente, les recuerdo que en septiembre del año pasado, con el Gabinete de Salud, el presidente López Obrador nos giró los siguientes encargos. Como objetivo general, federalizar los servicios de salud con el modelo IMSS Bienestar para la población sin seguridad social y como objetivos específicos, conocer el número de los beneficiarios que recibirán atención y servicios de salud de calidad y gratuitos, realizar un diagnóstico de campo sobre la infraestructura para determinar cobertura e inversiones y en cuanto al financiamiento, el incremento del presupuesto en materia de salud para organizar, cuidar los recursos con eficiencia, austeridad y honestidad. En la siguiente podemos ver que el eje operativo central es fortalecer el modelo de atención del IMSS Bienestar en sus 4 rubros, en infraestructura, modernizar, rehabilitar, equipar hospitales y centros de salud, no será necesario hacer nada nuevo, ordenando la atención del primer nivel, el estado en el que se encuentra, tiempo de ejecución de obra y recursos a invertir. En cuanto al personal, muy importante será diseñar el esquema de contrataciones y todas aquellas acciones para transferir el personal al IMSS Bienestar, tanto plantilla laboral, su ubicación, vacantes, entre otras. Y también, no menos importante, mantener niveles de abasto de medicamentos y material de curación en todas estas unidades y con ello también las recetas surtidas en cada unidad de atención médica. En cuanto a la regularización del personal, será necesario mejorar las condiciones laborales de más de 87,000 trabajadores y trabajadoras contratados con motivo de la pandemia, priorizar la antigüedad y desempeño laboral. Les informo que ya finalizamos el levantamiento de los centros de salud y hospitales de 11 estados, 4 más se encuentran en proceso. Esto es cuanto a lo que puedo presentar antes de la firma del convenio. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, gobernadora, secretarios, secretaria, y a todos los que nos acompañan y nos ven aquí en Colima y en el resto del país. De manera muy breve sobre lo que acaba de comentar el secretario de este levantamiento. Primero, el IMSS y el IMSS Bienestar en Colima tienen una historia muy profunda. Uno de los grandes referentes, desde luego, es la gobernadora, la primera gobernadora de la historia de México, Griselda Álvarez, que antes de serlo fue directora de prestaciones sociales del IMSS, pero también el IMSS Bienestar, como IMSS Coplamar, desde noviembre de 1979 estuvo aquí en Colima y hasta febrero de 1986, cuando se concretó este proceso de descentralización que derivó en una fragmentación del sistema de salud. En particular, en el hospital de Ixtlahuacán era operado por el IMSS Bienestar para la población que no cuenta con seguridad social y 12 unidades médicas rurales que desde entonces pasaron a los servicios estatales de salud. Lo que se intenta es ahora recuperar ese modelo que existe en México desde hace 43 años, regresar a Colima con IMSS Bienestar. De manera muy rápida, IMSS Bienestar es un programa del Seguro Social para la atención a personas sin seguridad social con 4 ejes, con 4 pilares, como los horcones que tiene una casa. El primero es la atención primaria a la salud.
es decir, basarse en un enfoque radicalmente preventivo en el cuidado de la salud, no esperar a la enfermedad, diagnosticar a tiempo y evitar que las personas lleguen al hospital, lo que conocemos en el sector como el primer nivel de atención. En segundo lugar, el involucramiento de la comunidad. Las comunidades y los individuos en las sociedades tienen que ser parte del cuidado de su salud y una parte activa también en el mejoramiento de los servicios. En cuarto lugar, uno de los elementos más importantes, la atención médica que ya ocurre en los hospitales. Son 5 las especialidades básicas que tienen el IMSS Bienestar, y esto se refiere a especialidades en todos los turnos de atención, en el matutino, en el vespertino, en los 2 horarios nocturnos y en el fin de semana. Un hospital no puede ser uno dependiendo el día de la semana o la hora en que se requiere una atención. Y estas son especialidades de ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, anestesia y además otras especialidades importantes, urgencias, médicos de urgencias que atienden en las salas de atención de urgencias y medicina familiar. Además, desde el gobierno del presidente López Obrador, hay 2 hospitales ya de IMSS Bienestar que cuentan con 3 especialidades más en la consulta externa. El Hospital de San Quintín en Baja California y el de Tlaxiaco en Oaxaca, que cuentan con otorrino, oftalmólogo y también una de las especialidades más demandadas, trauma y ortopedia. Además, estos hospitales tienen servicios de laboratorio, diagnóstico, salud dental, nutrición y psicología. Y en cuarto lugar, algo que se dice poco pero que es muy relevante, que es los programas de mantenimiento y conservación tanto de la infraestructura como del equipamiento de manera preventiva. Como la salud, los hospitales, las unidades requieren estarse manteniendo de manera permanente y no esperar a que las cosas se descompongan o se caigan para empezar a intervenir. En ese sentido, desde el año pasado, con la gobernadora Indira Vizcaíno y todo el sector, estuvimos trabajando y se hizo ya este levantamiento. La siguiente, por favor. En 145 centros de salud y 6 hospitales con estos 9 componentes, y lo que intentamos hacer en ese levantamiento, que del 10 al 21 de enero involucró a 52 personas, fue poder comparar de lo que se tiene, lo que recibió la gobernadora Indira Vizcaíno y el modelo de atención del IMSS Bienestar, para identificar cuáles son las brechas, cuáles son los faltantes prioritarios para empezar a trabajar. Y estos son los resultados que tenemos el día de hoy. Si pueden pasar la siguiente. La siguiente, por favor. En materia de los 3 ejes que ha comentado el doctor Alcocer, de personal, de equipamiento y de infraestructura, son necesarios contratar a 691 personas más. Se trata de 279 médicos, 238 de ellos médicos generales, el resto de médicos especialistas que no cuentan hoy el sistema de salud de Colima. Además, 373 enfermeras y 39 paramédicos, un total de 691 personas. En términos de infraestructura, de obras de fortalecimiento y de ampliación de las unidades con las que ya se cuenta, son 19 obras de ampliación, particularmente son obras que tienen que ver con cuidados especiales para los neonatos, consultorios de medicina familiar y de consulta de especialidad, 4 residencias médicas. Las residencias son estos espacios de trabajo y de descanso para los médicos que están en la rotación de campo, ya cuando están terminando su especialidad, así como salas de choque, peines de laboratorio. Además de eso, en equipamiento se encontró que son necesarias 957 equipos que van desde unidades de anestesia, carros rojos que se utilizan en las unidades de urgencias, hasta mesas quirúrgicas, la sustitución de 53 camas clínicas hospitalarias o de 28 camas clínicas pediátricas, y también en el primer nivel de atención en las clínicas, en las unidades, temas tan básicos como fonodetectores o stichos de diagnóstico.
Además, se identificó con los datos del INSABI un abasto al cierre del 2021 del 81%, pero con una demanda y un suministro garantizado para este primer trimestre de arriba del 92%. Ahora, esto en la siguiente nos lleva a un análisis de cuál es la potencial inversión inicial, ahora que después de esta firma del convenio pasemos a las firmas específicas y podamos intervenir en este sistema. En términos del personal, son una nómina de los 238 médicos generales de 135 millones de pesos, de 41 médicos de especialidad de 30 millones de pesos y del personal de enfermería que hace falta, esto adicional a lo que ya se tiene operando actualmente, de 133 millones de pesos. Además de 39 equipos de paramédicos que son camilleros, conductores de ambulancia, técnicos de laboratorio, personal de farmacia, que son también necesarios para la operación de un hospital. En términos de equipo, en el primer nivel de atención, 3.611 adquisiciones de equipo por 43 millones de pesos y 957 acciones para el segundo nivel por 118 millones de pesos. Además de 19 acciones de infraestructura que suman un monto de 56 millones de pesos para este total de 533 millones de pesos para la primera etapa y poner con lo prioritario y básico el sistema de salud. Es una inversión inicial y finalmente comentar, es un proceso que se ha construido en equipo con el gobierno del Estado, con todo el sector salud, con un reconocimiento siempre a la labor de los trabajadores de salud, que muchas veces hacen las cosas con poco equipo, pocos insumos o condiciones laborales que no son del todo óptimas, y la idea es eso, unificar lo que durante la pandemia operó como un solo sistema de salud, respetando siempre las decisiones individuales de los trabajadores a partir de sus derechos. No se trata ni de despedir ni de desplazar a nadie, sino de integrarnos todos, como insisto, lo hicimos en la pandemia, como un solo sector. Al final de cuentas se trata de mejorar la atención de las personas que no cuentan con seguridad social y eso pasa también por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Con esta firma, como ya se mencionó, es el tercer estado, señor presidente, y procederíamos ya a la siguiente etapa de trabajo, que es las mesas para las firmas de convenios específicos. ¿Sería cuánto de mi parte? Muchas gracias. Gracias.